Muy bien, estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos por Facebook, también para el mundo, en donde estamos. Por Twitter, @en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Te suscribís totalmente gratis y tenés columna a columna editada en imagen y sonido en un trabajo muy profesional de Mariana Peralta y Alejandro Barrito. Por eso estamos vestidos así, más o menos que parezca algo decente, profesional. Conrado Rodríguez ya está con nosotros una vez más. Muchas gracias, Conrado. El doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los viernes. Hoy, a posteriori de otro doctor, el doctor Gustavo Subía, también por el Partido Colorado, diputado, pero por el movimiento Tercera Vía. En tu caso, Ballistas Unidos. Estás en el auto, pero no estás Exacto. conduciendo. Sí, ¿estás No, no, tomando no. mate? Ah, no, pensé que No, estabas tomando mate. no, 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 no. Paramos para poder conversar contigo, con toda la audiencia. Como siempre es un gusto, Rubén. Bueno, Igual, felicitarte por igual. la elegancia. Realmente está muy bien, está muy bien. Parezco un doctor, Eh, ¿viste? Y todo, parezco un ejecutivo. sí, Claro. bueno, conocimientos tenés, así que eso te sobra. No lo pude escuchar a Gustavo, pero seguramente se debe haber referido a la noticia que sale hoy en los diarios con Sí. respecto a algo que él llama el triunvirato, y yo le he dicho a él personalmente que a mí no me gusta, me rechina. O sea, el concepto estoy totalmente de acuerdo, y por Ujú, eso yo le acompañé el proyecto de él que él ujú. presentó. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea, pero yo soy más de la vieja usanza, ¿no? Del colegiado. Eh, Claro, es un colegiado, ¿no? Es un órgano colegiado, claro. Claro, Exacto, como, hablar de, como hablar diría de, Gierke, ¿te acordás? En la teoría del de- órgano, ¿no? de Los colegiado. órganos Aparte, unipersonales y los órganos colegiados. Claro, este, claro. fíjate que mi abuelo fue el miembro informante de la reforma constitucional del año 52, que Ujú, estableció el colegiado. Así claro. que en honor a él voy a decirle el colegiado, no el triunvirato. Está bien. Triunvirato suena más a la vieja patria, ¿no? Sí. Al Uruguay original, digamos, aquel Uruguay, el de Ah, los cabildos abiertos, después los triunviratos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, es sí, un órgano colegiado, se iría por ese lado. Lo que él exacto. destacó, que tuvo el apoyo de todo el Partido Colorado, sí, lo dijo, que contó con el Sí. apoyo de todos ustedes, también en gran medida con el apoyo del Partido Nacional y Graciela Bianchi, en ese caso fue una de las más militantes por la idea. Y bueno, parecería ser que el presidente toma el guante, recoge la idea y hay serias posibilidades de que esto se pueda dar. Ojalá, Esperemos pues que sí, aparte, ¿no? te comento otra cosa, Rubén, ¿no? Nosotros ahora en la rendición de cuentas avanzamos en otro tema que también Ujú, tiene que ver con la fiscalía. mm, Que en conversación con Gustavo mm. Subía, yo lo llamé por teléfono con una inquietud. Él también tenía esa misma inquietud, así que logramos redactar un artículo de qué manera se asignan los turnos Ah, en, eso me en pareció muy fiscalía. importante, me lo dijo, la Eh, aleatoriedad de la asignación de los turnos en fiscalía, ¿no? exacto. Sí. Porque, a ver, en materia del Poder Judicial existe lo que se le llamó la horda, la oficina de distribución de turnos, que es aleatorio, que es un sistema informático, que eso te asigna el turno en primera instancia. Antes también te asignaba el de segunda instancia, pero ahora, según lo que tengo, por lo que me han dicho, la segunda instancia tenés que hacer de vuelta el trámite en el sistema informático aleatorio para que te asignen la segunda instancia. Cosa que está bien, porque lo que no puede suceder es que la voluntad humana de quien sea, de un jerarca, Claro. determine que tal caso va para tal fiscal, o tal caso, ¿no?, va para determinado juez. Y entonces, como se ha avanzado mucho en el tema de la aleatoriedad de la asignación de turnos, bueno, aplicar el mismo sistema que se aplica en el Poder Judicial. Esa fue la Claro, idea, claro. y lo plasmamos con Gustavo Subía, y por suerte eso se aprobó en Cámara de Diputados. Eso es muy importante, ¿eh? Es un detalle que parece un mero detalle administrativo y es fundamental para hacer justicia, ¿no? Porque no depende de una voluntad personal, sino que de la aleatoriedad. Y eso da garantías, ¿no? Tenía mucho que ver con Exacto, aquel concepto del juez de garantías, ¿no? Que no se sabe quién va a ser, que va a tomar por primera vez un caso y que no está direccionado por nadie dentro del Poder Judicial. En este caso, dentro de Fiscalía sería lo mismo, ¿no? Muy exacto. importante. El concepto es el mismo, así que es muy Conrado, ¿qué, importante. qué- qué novedades hay respecto a esta rendición de cuentas? ¿Se cerró al final la rendición?
Hubo Sí, ahí piñas van, piñas vienen, algunos temas en mm, discusión, pero todo fue saldado en tuvimos. definitiva. Ujú. Sí, mirá, justo el viernes pasado yo te escribí porque habíamos terminado la votación a las 7:30, 7:40 de la mañana. Y claro, habíamos pasado más de 24 horas sesionando Mm. y con un cúmulo de días, fueron 5 días de votación y después todo el trabajo que se hizo en la coalición y también en la comisión. Ah, Entonces, por eso no pudimos estar el viernes pasado, pero la conclusión a la que yo arribo es la rendición de cuentas que se votó en diputados es una muy buena rendición de cuentas que tiene picos altos, como el gasto total o el incremento total, que es del orden de los 226 millones de dólares. Nos tenemos que retrotraer a lo mejor más de 5 años para atrás para ver un aumento de esta escala, pero con la diferencia de que en el gobierno del Frente Amplio, el último gobierno del Frente Amplio, ya se quiso aumentar el gasto para el 2016 un poco más de 226 millones de dólares, pero no se pudo cumplir. mm, No se pudo cumplir porque las proyecciones de crecimiento que había establecido el equipo económico liderado por Astori no se estaban cumpliendo. mm, Entonces ya al año siguiente, o sea, en el año 2016, lo que hicieron fue un ajuste fiscal, porque se comprometieron a muchos aumentos que no sí, tenían financiamiento, entonces hicieron un ajuste fiscal y aparte difirieron los aumentos para los otros ejercicios. O sea, mm, quiere decir esto que el aumento que está dando este gobierno en esta rendición de cuentas es mucho más importante que los que se han dado en el anterior gobierno y yo diría de hace décadas. Entonces, por sí, eso sí. para establecer la magnitud del aumento. Y el aumento no fue dado Y era sin una... en un periodo histórico en el cual nuestra economía no estaba dando un déficit fiscal como el que este gobierno heredó, porque en Sí, aquel año en aquel momento, lo que pasó en exacto, aquel sí, sí, momento es que comenzaba el estancamiento del crecimiento, ¿no? económico sí, del país. es así. Sí, Ujú. sí, sí, ya la economía creció muy poco en ese quinquenio, creció un 6 con algo por ciento Mm. en los 5 años, o En sea, los el cinco. acumulado, ¿no? Sí, El casi era acumulado. un punto y pico, muy poco. Sí. Entonces era poco. Entonces, claro, se habían comprometido, aumentaron, se dieron ante la presión de los sindicatos, aumentaron en cada uno de los organismos y obviamente eso después no lo podían financiar, entonces tuvieron que reducirlo al año siguiente y también, ya te digo, un ajuste fiscal. Sí. Bueno, pero los picos altos, yo digo, el incremento total es importante, pero también la focalización del gasto porque se aumentó en materia de seguridad en un 27 millones de dólares aproximadamente, tanto en la recuperación salarial de los funcionarios policiales como en equipamiento. Se incrementó en la educación, para la transformación educativa, 45 millones de dólares, de los cuales 30 van para la ANEP y después los otros 15 van repartidos en diferentes organismos, el INED, UTEC, Ministerio de Educación y Cultura, etcétera. Después había una apuesta interesante e importante en materia de ciencia, tecnología e innovación, con 26 millones de dólares. Allí nosotros tuvimos un pequeño matiz con el Poder Ejecutivo. En realidad el matiz era para poder apoyar y poder financiar proyectos específicos de la ciencia Mm. que no estaban asegurados con el incremento que había dado el Poder Ejecutivo. El incremento era de 4 millones de dólares especialmente para la ANI. Allí lo que hicimos los diputados fue, a través de reasignaciones internas dentro del presupuesto nacional, incrementar ese presupuesto en 5.500.000 dólares más, Mm. ¿no? Para programas del PDCIVA, para programas del Fondo María Viña, el Fondo Clemente Estable, el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, eh, y algunos otros programas que tenían que ver con investigadores jóvenes. Allí ahí hubo un esfuerzo muy grande de la coalición, de los diputados de la coalición, para poder lograr esas reasignaciones. En materia de salud, son Se lograron 30, entonces. logramos, esos 5.500.000 dólares logramos incorporar, y esto fue en consulta con gente de la Academia Nacional de Ciencia, con Claro. la cual estuvimos reunidos, para, bueno, obviamente ver qué proyectos eran los más importantes y que no podían quedar afuera de una rendición de cuentas. Y o sea que tiene Eh, la particularidad que esas asignaciones son específicas para destinos muy específicos. sí, Mm. exacto.
exacto. Bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? De lo que venía del Poder Ejecutivo, intentar mejorarlo. Claro, claro. Y como la ciencia había demostrado realmente muy buenos resultados en el último tiempo, Mm, el combate a la pandemia, sobre todo, decidimos hacer un incremento haciendo reasignaciones de créditos de otros organismos públicos. En materia de salud, son 30 millones de dólares que se incrementa, sobre todo en ACE, en la atención en diferentes hospitales públicos, con la contratación de personal y otro tipo de inversiones, hay justamente un incremento importante. Y en materia de recuperación salarial, porque también. una de las cosas que nos criticaban era que, bueno, si bien la economía se recuperó pronto, o se viene recuperando mucho antes que otros países, si bien se ha generado mucho empleo, hay que seguir generando empleo, Mm, bueno, el salario había quedado atrasado, había una pérdida salarial en los últimos 2 años, pérdida salarial a la cual hubo una negociación con COFE en el año 2020, porque obviamente con los números que traía el gobierno del mm, gobierno anterior, más lo que fue ese tsunami que fue la pandemia, claro. obviamente había que negociar, se negoció y se está cumpliendo con el cronograma de poder recuperar salario. Hay que Y recordar que se habían suspendido las negociaciones colectivas por ese mismo tema, que estaban postergadas, tomándose en cuenta ese tsunami que tú decís que fue la pandemia. sí, Venía con muy malos números Uruguay y no tuvo posibilidades de recuperación alguna porque cayó el tsunami de la pandemia, fue muy largo, ¿no? 2 años prácticamente. Se comenzó, totalmente. después se reactivaron todos esos consejos de salarios, se fue recuperando salario paulatinamente, no se llegaba a lo que reclamaban los Ujú, gremios o los sindicatos de los empleados del Estado, sobre todo. sí. Recuerdo, yo le comentaba a tu colega, también panelista de este programa, bueno, ya un querido amigo también, como es el doctor Schipani, le recordaba lo de Betiana Díaz, que llegó a interpelar a la ministra y el motivo de la interpelación era que no se recuperaban los salarios, ¿te acordás de los Mm, empleados públicos? Cosa que se dio sí, sí, ahora y que la sí, sí, ministra lo había anunciado hacía tiempo, estaba anunciando que se iba a dar definitivamente sí, esa sí, sí, sí. recuperación. Bueno, justamente ese compromiso quedó plasmado en un acuerdo entre el Mm, Poder Ejecutivo y COFE mm, y los sindicatos de la educación. mm. Allí hay todo un cronograma de aumentos salariales que se da año tras año. También hay un componente que está atado al crecimiento de la economía, eso se pone para el 2024 y 2025, pero hubo un acuerdo y COFE acordó con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, así que la recuperación salarial se está dando, se va a dar en los próximos tiempos, y para esa recuperación la rendición de cuentas destinó 70 millones de dólares. Eso fue lo que vino del Poder Ejecutivo. Lo que hicimos los diputados de la coalición fue reasignar en materia de ciencia, como dije recién, lograr mejores asignaciones puntuales también para proyectos de la salud, por ejemplo, un mamógrafo móvil que Claro. se va a incorporar un programa específico para todo el país. Hay asignaciones para determinados departamentos que necesitaban refuerzos para policlínicas, eso también lo hicimos los diputados. Hay programas específicos del tema diabetes y del ahogamiento infantil, la prevención del ahogamiento infantil. Eh, también hemos hecho reasignaciones que permitan poder fortalecer más a la Junta Nacional de Droga para una campaña de prevención del uso problemático de drogas. Bueno, se hicieron reasignaciones para poder darle un aumento Importante diferencial. lo de la policía, ¿no? El incremento diferencial a los salarios de... Es, sí, sí, justo te iba a decir eso, ¿no? Un aumento diferencial para la policía y para los funcionarios del Ministerio de Defensa, sobre todo los que ganan menos, Mm. van a tener un aumento diferencial, incluso internamente. Estamos hablando de que los aumentos pueden llegar a ser del 11%, ¿no? O sea que son Estamos aumentos hablando, importantes. Conrado, vemos todas estas cosas y parece que estamos en un país maravilloso, ¿no? Es decir, qué bueno Uruguay, cómo ha crecido, porque todo lo que se le va reasignando a sectores muy importantes del país, como la innovación, la tecnología, la ciencia, en la educación, mejorar las condiciones salariales de policías y también de militares, en la salud pública. Esto además superponiéndose a lo anterior, ¿verdad? ¿Te acordás que habíamos hablado el año pasado de la
lactancia infantil de la minoridad, también con un Mm, 50 millones de dólares que se sí, sí, destinaban sí, sí, específicamente a la maternidad infantil. Todo eso continúa. Y pues sí, exacto. Bueno, pero de eso pero se estamos en un trata. país que tiene un 2,9% de déficit fiscal, abatiendo un déficit fiscal del 5,1% que este gobierno heredó del gobierno anterior, ¿eh? Eso no tenemos Sí, que sí, perder de vista. Es decir, tal cual. ¿qué quiero decir con esto? Bueno, estoy en este momento estoy siendo elogioso con el gobierno, ¿viste? En este momento estoy siendo elogioso con el gobierno. Porque, ¿viste? Cuando soy crítico soy bastante duro, ¿no? Cuando me pongo Mm, crítico. Pero en este momento hay está que bien. decir las cosas. ¿Por qué? Porque está demostrándose de alguna manera que discutiendo con seriedad, abiertamente, se pueden con razonabilidad distribuir recursos que son escasos y mejorar muchísimo las situaciones del país en un montón de aspectos. Cuando hay un gobierno responsable, económicamente, financieramente responsable, como lo está haciendo este gobierno. No cabe duda que creo que uno de los puntos altos de este gobierno es el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y todo lo que hace el manejo de las finanzas y la economía del país, ¿no? No en vano está tan reconocida la ministra en el exterior. Y Sí, sí. ustedes, de algún modo, como legisladores de la coalición, haciendo los deberes de esa realidad económica y buscando colaborar, en definitiva, con esa Es así. distribución lo más razonable posible. Yo, Quería ir a un punto ahí, quería ir a sí, un punto. En porque materia educativa, ¿qué pasa porque esos con... son los acuerdos, ¿no? Hay acuerdos ahí, hubo Y sí, acuerdos. y sí, Después hubo algunos otros acuerdos que lamentablemente no se cumplieron. no se cumplieron. Y, Después, si querés, y, y, y- repasamos eso. sí, sí, pero digo, pero por eso me parecía importante empezar con los puntos altos Sí. y, digamos, lo que queda, más allá de las discusiones y demás, que eso son anécdotas nada más, son cosas que No, por pasan, supuesto, son siempre hay que ver anécdotas, todo lo que se pero, hizo, ¿no? pero lo que se Cuando hizo ves fue, todo lo fue que se importante. hizo, después está bueno desglosar y desagregar lo que hay que hacer o no se pudo hacer o no se llegó. Porque si no, Sí, no tenemos exacto. el bosque, no vemos el bosque, ¿no? Empezamos a Es ver así, solamente un tal árbol, cual, una tal rama, ya cual, no ni el árbol, a veces vemos la rama nada más, ¿no? tal cual. Este, ¿Verdad que te interrumpí? Conrado, Me vas a en hablar de materia la educativa, reforma educativa. claro, porque yo por eso manejaba este contexto, y en este contexto está el tema de la reforma educativa, la tan mentada reforma educativa que se empezó a aplicar, reforma educativa que cae en perjuicio de FENAPE según FENAPE, si lo vemos en sus actitudes, ¿no? En su revanchismo, hasta en su odio, si vos querés, sindical. Y bueno, haz la pintada a la casa de Robert Silva. ¿Qué pasa con esos modelos, María Espínola? ¿Sigue todo eso? Se van a seguir? Sí. Esa era la pregunta puntual. ¿Se va a seguir? Bueno, por eso uno de los objetivos de la reforma educativa es establecerse con una mayor presencia del Estado en lugares donde económica y socialmente estén más complicados, ¿no? Y que obviamente ahí haya una situación de niveles de aprendizaje no suficientes. Y la idea es que el Estado tenga una presencia mayor con eh, estos centros, los María Espínola, que tienen un horario extendido, que tienen una pedagogía distinta, donde hay una atención focalizada en los estudiantes, y eso es muy importante. Se han construido hasta ahora 30 aproximadamente. La idea es construir 30 más con esta dotación de la rendición de cuentas. Eh, ya eso está planificado para llegar al final del mandato con 60, que son importantes, ¿no? Ujú. Si bien alguien puede criticar y bueno, se prometieron más y es Bueno. cierto, hubo una promesa, pero lo cierto también es que el Uruguay, con el impacto que ha tenido, bueno, ha podido venir avanzando de esta manera, que en Ujú. todo caso es un avance y eso es lo más importante. En la medida que se llegue con presencia del Estado a lugares que antes no se llegaba con mucha fuerza, me parece que es algo muy útil para muchísimos jóvenes, ¿no? Que van a tener Sí. una educación distinta, para sus familias, que van a tener a sus hijos más contenidos, con una formación que les permita poder incorporarse al mundo actual, al mundo laboral. O sea, creo que eso es importante. Los María Española están arriba de la mesa y Mm. bueno, y esta dotación que se le da en gran parte justamente es para su construcción. Es una tradición de la educación pública estatal uruguaya que dio generaciones de lujo. Lo digo porque mis papás provienen de esas escuelas de tiempo completo
las llamadas escuelas al aire libre estaban también, las escuelas de tiempo completo, tenían el desayuno, tenían el almuerzo, podían seguir y tenían la merienda, con un buen plan de curricular de estudios. Y bueno, yo soy heredero de eso, en definitiva. Soy heredero de unos excelentes papás, maravillosos papás, que provenían de esas escuelas públicas que el Estado brindaba a la gente de pocos recursos, a las familias de pocos recursos. Sin duda que es muy importante, ¿no? Y que esté presente el Estado uruguayo. Por eso te preguntaba muy particularmente Sí, por sí, eso. sí, totalmente, no, no. Esa la planificación y se viene caminando en ese marco, ¿no? Mm, Ya se han construido 30, bueno, hay que seguir construyendo y aparte, obviamente, darle todo el personal mm. que se necesite en cada uno de estos centros, ¿no? Claro, claro, No claro, solamente claro. basta con la construcción, ¿no? No, no, Hay que, no, hay no. que Sí. ponerlos en funcionamiento Hay que poner eh, funcionamiento y darle contenido a eso, ¿no? y Y darle cotidiano, contenido, y de totalmente. todos los días, ¿no? Bueno, Sí, sí. si me permitís, Bueno. las pequeñas, los no acuerdos A ver, las y las cosas, pequeñas y las cosas desavenencias. pendientes. Ahí Y las está. cosas pendientes. No, a ver, como ustedes saben bien y lo hemos hablado en este espacio muchas veces, nosotros propusimos la derogación de un impuesto, que era el adicional del Fondo de Solidaridad, Mm, un impuesto que fue creado en el año 2001, en una situación especial del país, con crisis económica mediante, que se creó para darle más recursos a la universidad. Porque el adicional financia obras de infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad de la República. Y hago el acento también en no edilicia, porque muchos de estos recursos se gastan en cosas distintas a la creación de centros en distintos lugares del interior del país. mm. Eh, Digo, porque hay como una especie de discurso, ¿no? De que solamente, bueno, el adicional, como estaba afectado a la infraestructura de la universidad y que se va a poner una universidad en tal departamento o en tal otro, bueno, tengamos en cuenta que no todo iba para infraestructura, ¿no? Ese es el primer comentario. Segundo comentario, o segunda problemática, la universidad no rinde cuentas detallada de qué es lo que gasta con lo que le ingresa por el adicional. Yo he revisado varias rendiciones de cuentas y si bien hay alusiones a las inversiones que se realizan en general, no hay un detalle de decir, bueno, se recaudó tanto, 13.500.000 dólares como fue el año pasado, y se gastó ese dinero en esto, 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 Claro, esto. claro. Ese detalle no lo tenemos, la universidad no lo establece en su mensaje. Entonces, bueno, esa es una otra problemática. Pero la Mm, problemática central era el reclamo desde hace muchos años de miles de profesionales que dicen, bueno, nosotros pagamos la caja de profesionales, pagamos el fondo de solidaridad que va mm, para becas de la universidad y pagamos claro, un adicional que se creó para que fuera transitorio y quedó como definitivo. ah. Y que no tiene ningún sentido de que siga existiendo en la medida de que ha distorsionado mucho la actividad de muchos profesionales. Una Profesionales que, sobretributación para profesionales, ¿no? una sobretributación, muchos profesionales que se les complica porque hacen ejercicio liberal y no tienen un salario No, fijo, entonces, y tienen que pagar todos los meses estas tres obligaciones que hice referencia, mm, más el IRPF, más el IVA que facturan, etcétera, claro, etcétera. mm, Entonces, ese era un reclamo que venía desde hace bastante tiempo. Nosotros tomamos esa bandera, reuniéndonos con muchas asociaciones de profesionales en el año 2017. Lo presentamos en el 2017, en el 2018, y dijimos, bueno, si lo presentamos cuando éramos oposición, con más razón lo tenemos que hacer sí, sí, cuando integramos gobierno. sí, sí. Hicimos un intento el año pasado, hablamos con algún integrante del equipo económico, nos dijo, no, mirá, Conrado, este no es el momento más oportuno, el Mm, país todavía viene con los coletazos de la pandemia. Bueno, está bien, tienen razón, mm, esperé un poquito más, esperemos un poco más, bueno, y cuando el país empieza a crecer nuevamente, ahí fue cuando lo presentamos ante la mm, opinión pública. Hicimos los contactos con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía estuvo de acuerdo e envió la derogación por tramos. O sea, se iba a derogar el impuesto 25% el año que viene, 25% el otro año, mm, y así sucesivamente hasta que quedara totalmente derogado. mm, La idea nuestra era
intentar sustituir aquello que dejaría de percibir la universidad con una partida presupuestal para que la universidad pudiera seguir contando con ese dinero. Esa fue la idea. Trabajamos durante todo este tiempo para lograr eso, presentamos una fuente de financiamiento que nos parecía la mejor, que era la del Fondes. El Fondes, que fue creado por Mujica y que dio muy malos resultados, lamentablemente, que fue un lugar donde se despilfarró el dinero, donde se invirtieron 70 millones de dólares en emprendimientos compañeros, Que ¿no? fracasaron todos. Sí, sí, asociados al Frente Amplio, sí, sí. por ejemplo, en Vidrio, uno A de la ellos, SU, ¿no? a la SU, bueno, y todos fracasaron, Sí. ¿no? Pero con este gobierno se convirtió el Fondes, se reconvirtió, hay dos particiones, una que maneja INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, y otra que maneja la ANDE, la Agencia Nacional para el Desarrollo, y ahí tienen fondos del Banco República, de utilidades del Banco República. ¿Cuáles son las utilidades que están disponibles? Es el 30% de las utilidades del Banco República. ¿Cuánto son las utilidades del Banco República? El 30%, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Nosotros lo que proponíamos era tomar de ahí 3.250.000 dólares, que creo que no modificaba la cuenta final, ¿no? Porque estamos hablando de 100 millones de dólares. Propusimos eso. Lamentablemente no fue acompañado esa fuente de financiamiento por algunos legisladores. Eso llevó a otros legisladores y a otros partidos políticos a proponer el financiamiento del INIA, Sí. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que ahí había una tasa que es una adicional del IMEVA, para poder, bueno, de ahí habían recursos importantes, cuantiosos, que Línea no utiliza, pero fue una propuesta que no surgió de quien les habla. Esto lo aclaro porque, como siempre pasa, siempre hay alguno interesado por querer embarrar la cancha, entonces, no, el culpable es Conrado, ¿no? Claro, El que claro. tiene la culpa es Conrado, Sí, sí. ¿no? Esa idea de ese fondo para línea, ¿de quién fue? ¿Fue de Luz, me parece? No No, fue, tampoco, no vino de tampoco. Luz, pero no importa, No de importa. quién, o sea, Pero surgió dentro de la pero coalición. Sí. surgió dentro de la coalición la propuesta de Línea, bueno, y ahí empezaron las voces contrarias, ¿no? Claro. Que no, como al campo, que esto, lo otro, bueno, ahí hubo toda una discusión. Es una discusión que podemos dar, conceptualmente podemos dar perfectamente. Yo soy de la opinión, y como yo no me quito el lazo, la pata del lazo, yo soy de la opinión de que el Uruguay es uno solo. No sé si me explico, ¿no? Claro. Eh, bueno, si hay necesidades, se tienen que financiar esas necesidades, no importando de qué actividad vengan, siempre y cuando no distorsionen la actividad. Me parece que ese es el Claro, límite claro, claro. que hay que poner. Pero vuelvo a decir, una propuesta que no fue mía, que se planteó en la órbita de la coalición y que bueno, empezó a tener críticas de algún senador blanco, críticas de algún diputado colorado, y empezó a tener críticas. Nosotros volvimos a proponer la fuente de financiamiento primaria, la Bien, original, la del bien. Fondes. Y eso lo presentamos en el Sí, plenario de la Cámara. sí. Existía un acuerdo en la coalición de acompañar, de votar la derogación del impuesto. Bueno, lo que sucedió fue que cuando fuimos a la votación, ya con el artículo nuestro presentado, Sí. del Fondes, nuevamente de esa fuente de financiamiento, lamentablemente no fue acompañado por Cabildo Abierto y por algún legislador del sector Ciudadanos. Sí. Esa fue la situación, no salió la derogación, yo me quedé realmente O con sea que los mucha pena. profesionales siguen pagando el adicional. Yo me quedé con mucha pena porque se trata de Sí. justamente valorizar la tarea Claro. que realizan los profesionales y de la situación que viven muchos, que terminan haciendo la declaración de no ejercicio. Y voy Claro. a decir un argumento que utilicé en esa discusión en la noche
de esa Mm, discusión. Dentro de muy poquito se viene una reforma de la Seguridad Social. Se viene específicamente una reforma de la caja de profesionales. mm, El gobierno está hablando públicamente de que va a tener que aumentarle la carga eh, tributaria, digamos, a los profesionales activos y a los profesionales pasivos. Yo dije, ¿con qué cara les vamos a pedir a los profesionales que hagan un nuevo esfuerzo si no estuvimos dispuestos a aliviarles la carga cuando lo pudimos hacer? Esa fue nuestra preocupación, fue lo que intentamos eh, pelear, nos parecía que era justo, porque era un impuesto distorsivo, injusto e inconstitucional. Y dimos ujú, nuestros argumentos por qué pensamos que es inconstitucional, porque la Constitución dice de que la enseñanza pública terciaria es gratuita, pero en ujú. realidad los profesionales la terminan pagando Sí. con dos impuestos, que es el Fondo de Solidaridad y el Mm, adicional del Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, se está incumpliendo con ese claro. artículo constitucional. Y bueno, ese fue digamos, el sabor un poco amargo que nos Mm, quedó de no haber podido cumplir con todos esos profesionales, 80.000 aproximadamente. Y bueno, nosotros vamos a seguir dando la pelea porque nos parece que es justa sí, el reclamo que ellos realizan y la derogación del impuesto. Esperemos que el Senado pueda retomar la idea y claro. que podamos llegar a buen puerto con la misma. Sí, esperemos que sí, Conrado, porque es muy justo. Tenés mucha razón en lo que estás planteando, ¿no? Es inconstitucional, además es una sobretributación, es un desestímulo a profesionales del país, y el país es uno solo, ¿no? Y hay que buscar una solución que no mueve la aguja de un presupuesto tan importante como el que tú planteas, por ejemplo, ¿no? Vinculado a las rentabilidades del Banco República o el Fondes o hasta de INEA, incluso en un fondo que no se toca. Hay que buscar una solución, no cabe Es duda. así. Se vienen muchas reformas y si no, Y, ¿con qué cara, no? ¿Con qué cara y le bueno, decimos y hagan un después esfuerzo? algunas cosas que quedaron pendientes, Rubén, Mm, que esperemos que el Senado las pueda retomar también. ujú, Hay temas que tienen que ver con la Defensoría Pública, la Defensoría de Oficio, ujú. porque se le ha dado muchos recursos a la Fiscalía, pero la contracara es justamente la Defensoría Pública, ¿no? Podríamos hablar Y, de ese tema, lo habías tocado la otra vez, hablar específicamente, hacer una nota sobre el tema de Defensoría de Oficio, que tú lo tenés bien manejado, no sé qué te sí, parece. sí, claro, Cuál claro. es tu idea? ¿Cómo tendría que funcionar una Defensoría de Oficio? ¿Tiene que estar integrada a la universidad? ¿No tiene que estar integrada? ¿Tendría que haber una escuela de Defensoría de Oficio? ¿Tendría que haber una formación para defensores de oficio? Porque es algo así como un servicio de salud jurídica, vamos a decirlo bien grosero, bien así brutal, pero que sea gráfico. Es como un servicio de salud pública jurídica para pobres, ¿no? Es así. Bueno, Es así. sí, en Es así, realidad viste, suena horrible, es pero es el una que no puede asistencia pagar una asistencia que se le ¿no? tiene de un que dar a abogado, claro, aquellos que no pueden, que no tienen los recursos y obviamente que tienen que tener una defensa, pero la defensa claro, tiene que ser una debida defensa. No puede ser que un una defensor forma, claro, atienda cientos de casos y obviamente no le pueda dar la relevancia a claro. cada uno, la relevancia necesaria a cada uno de los casos. Claro, en los hechos tiene Entonces, que ser una defensa de vida, tiene que ser exactamente igual a exacto, la que hace un abogado que está contratado, ¿no? Es exacto, así, exacto. claro, claro. Entonces, va por ahí, creo que ahí nos quedaron algunas cosas pendientes, avanzamos en otras cosas del Poder Judicial, pero en todo caso, si querés, lo hablamos con mucho gusto en la próxima. Pero a ver, para resumiendo, yo Mm, creo que la rendición es una buena rendición, mm. tuvo picos muy altos, buenos, buena focalización, digamos, de poder incrementar en lugares que eran necesarios para hacer transformaciones, también para la recuperación salarial. Creo que eso es lo más importante, más allá de cosas absolutamente menores y que por suerte van a quedar en una simple anécdota, pero que esperemos que en un futuro no ocurran porque la coalición se tiene que fortalecer y ese Sin duda, sin es el duda. ánimo que nosotros tenemos. Tienen que acelerar más cambio y ponerse de acuerdo en muchas cosas porque viste que solo estar pensando en los números electorales no es buen negocio. Fíjate que la última encuesta de equipos le da apenas 2 puntos de diferencia a la coalición de gobierno respecto al Frente Amplio. O sea que ya estaría en desventaja respecto a lo que tienen hoy, ¿no? Ya no tendrían los componentes parlamentarios, las Sí, mayorías sí, parlamentarias que tienen. sí, sí, Hay que cuidar sí, sí. muchísimo todos esos No, temas. no, no, hay que trabajar mucho, sin duda, Mucho. Conrado, muchísimas gracias, por estar con nosotros una vez más. Y que tengas buena como jornada y buen siempre. fin de semana. Placer. Igualmente para ti y para toda la audiencia.
Nos Un vemos la abrazo. semana que viene. Un abrazo. Chao, chao. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Bueno, respecto a toda esta rendición de cuentas que va culminando, va cerrando. Vamos a una pausa, venimos nosotros luego con nuestra editorial. Está vinculada a un tema de la justicia argentina, a su vez en relación a la expresidente argentina, pero tiene puntos de contacto muy fuerte con una conducta política que hay en nuestro país, de parte de la izquierda de nuestro país, y tiene puntos de contacto también con una conducta política de las izquierdas latinoamericanas, todas ellas encolumnadas en el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, en pos de un cometido final o de un objetivo: lograr que nuestros estados sean estados socialistas de un socialismo del siglo XXI o estados populistas, que ya estamos teniendo botones de muestra, ¿no? Varios botones en el continente y acá también durante 15 años de Frente Amplio. Quédate ahí que ven con esa editorial.